te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es una producción del colectivo Más Igualdad que busca difundir ideas, promover el intercambio y la reflexión política. Y en los minutos de hoy vamos a estar compartiendo mesa con una invitada y un invitado para hablar de un tema que ha estado en agenda en estos días pasados, como aniversario, por decirlo de alguna manera. Vamos a estar hablando del sistema financiero a 20 años de la crisis del 2002. Invitamos para que nos acompañen hoy a Gabriela Mordecki. Gabriela es docente, grado 4 efectiva, con dedicación total del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República y es investigadora del Grupo de Análisis Macroeconómico y de Comercio, docente responsable del Taller de Análisis de la Coyuntura y del Seminario de Economía Internacional. También nos acompaña Pablo Andrade. Pablo es integrante del Consejo Central de AEBU, fue secretario de prensa y también consejero central en el 2002 y fue coordinador de la Comisión Técnica de AEBU y representante de los trabajadores en la caja bancaria. Para inaugurar esto, como siempre, en nuestro primer bloque queremos contar por qué es importante hablar de estas cosas o hacer un marco de introducción a este tema. Y elegimos para intentar acercarnos un poco a este asunto tan complejo o con ribetes tan complejos, comenzar por una pregunta sobre, ¿qué es un banco? Decía yo, ¿no? O ¿qué es un sistema financiero? ¿Y cuál es su relación con el dinero? Como bien dice, ¿no? Sí, para después poder entrar al tema de qué es una crisis financiera. No sé quién quiere arrancar. Sí, digamos que es una pregunta que capaz que nos retrotrae la historia, si uno piensa el inicio, capaz que es allá en la Edad Media, ¿no? Los bancos que se ponían, un banco, se ponía alguien, ¿no? a cambiar. Letras de cambio. Exacto. Y a partir de allí, por supuesto que la actividad se desarrolla en forma hasta llegar a la época actual con un grado de sofisticación muy grande, ¿no? Pero mantiene como esa función básica que es ser un agente, ¿verdad?, que sirve para el intercambio entre, digamos, la parte como la económica real y el ahorrista o el inversor, ¿no? Y entonces, ¿no? Uno tiene ahorros, los deposita en el banco y el banco se lo presta a quien quiere consumir o invertir y cobra una tasa de interés por esa intermediación, digamos. Esa es como la función súper básica, pero por supuesto que eso se ha tecnificado mucho y si uno recorre además la historia de Uruguay, por lo menos la gran mayoría de las crisis tienen relación con el sistema bancario, el sistema financiero. Digamos que hasta que aparece el Banco República, la moneda en Uruguay era emitida incluso por los bancos privados. Y en esa época estaba ¿no? Tenía el oro como su... Patrón oro. No el patrón oro, sino de antes, ¿no? Que las monedas se emitían y en el billete decía vale tantas onzas de oro y devaluaban y disminuían la cantidad de oro que valía cada billete. Pero eso lo hacían los bancos privados. Cuando surge el Banco República, ¿no? Que es en realidad el primer banco que emite dinero en Uruguay, sí, en la época del patrón oro, donde había como una relación con el oro, y luego, digamos, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, con Bretton Woods y otros acuerdos, se establece, digamos, una relación, digamos, de las monedas con el dólar, y eso sigue, no viene al caso la historia esta, pero digamos como que la función de emisión de dinero la tienen los estados a través de sus bancos centrales. Después en Uruguay en realidad es bastante tardía la figura del Banco Central, es recién de 1967 que se crea, pero el Banco República era el que tenía esa función, ¿no? El Banco Central, además de ser el emisor de dinero, es el que tiene el contralor del sistema financiero, ¿no? Esa función
que, bueno, yo creo que tuvo muchas fallas en el pasado, veremos qué es lo que está pasando, pero que, digamos, la falta de controles o los malos controles permitieron que, digamos, el sistema llegara a un momento de crisis, de explosión que no siempre termina en corrida, como ¿no? En 2002 fue una corrida bancaria, pero la crisis del 82 no necesariamente, o sea, igual fue una crisis del sistema financiero, no por corrida bancaria, pero también por otros problemas vinculados a, digamos, sobre todo a las reservas que tenía el Banco Central, ¿no? Una corrida como contra la moneda y no contra, para sacar los depósitos, ¿no? Fue como un poco distinta, pero bueno, siempre es el sistema financiero ahí, entonces poner una lupa en el sistema financiero creo que es muy útil para entender un poco lo que sucedió y bueno, en qué estamos hoy, ¿no? Y esa lupa es necesaria porque en la generación de crédito que conceden los bancos también hay una expansión, como quien dice, de dinero, ¿no? O sea, como una fabricación de dinero. Y se multiplica, ¿no? Se multiplica y eso puede multiplicarse a niveles que no necesariamente son controlables. Sí, a ver, yo creo que en esa historia el componente esencial es, hay una capacidad de acumulación económica, que siempre es de algunos sectores o de toda la sociedad, y hay un requerimiento, una demanda de recursos financieros, ¿sí? Eso nunca está calzado, se llama, ¿no? Se dice, es decir, no siempre lo que está disponible como excedente se podría aplicar directamente a lo que está demandado. Por ejemplo, la gente... Eso quiere decir que el ahorro que está en los bancos no es necesariamente el crédito que demanda la sociedad. Claro, es decir, la gente necesita ahorrar en el corto plazo o para operaciones que va a hacer dentro de 6 meses, guarda el dinero, etc. Y la gente necesita crédito para una vivienda a 25 años, ¿sí? Entonces, eso que se llama calzar, es decir, las necesidades de la oferta y la demanda, es lo que hace que el sistema financiero interactúe, ¿sí? La esencia está en esa mediación, ¿sí? Transformar un monto de dinero en otra forma que de alguna manera tenga un servicio asociado a la demanda. Ahora bien, el mecanismo tiene que estar sometido a un estricto control, a un estricto seguimiento, porque si uno no hace ese seguimiento puede provocar situaciones críticas. ¿Cuál es la situación crítica? Que el depositante requiera anticipadamente sus depósitos, o por una crisis como en la Argentina, que fue lo que pasó en 2002, vinieron los argentinos a retirar los depósitos que tenían en el mercado uruguayo y lo que estaba colocado era imposible de ser devuelto sin provocar un daño estructural, ¿sí? El ejemplo más claro y dramático fue el banco hipotecario, ¿sí? El banco hipotecario en el 2002 recibía depósitos de corto plazo, ¿sí? A 60 días, 90 días, 180 días, y colocaba 25 años. Recibía dinero en dólares y los colocaba en unidades reajustables, ¿sí? Es decir, la moneda y los plazos a los cuales prestaba no tenían absolutamente nada que ver con lo que recibía. No bien, el mercado empezó a requerir sacarle ese fondeo, que se llama, ¿sí? De alguna manera, entró en crisis todo el crédito hipotecario. Y eso provocó la caída en ese momento del banco hipotecario y las soluciones que vinieron posteriores, que fueron todas políticas, porque no se desarrolló una prevención en materia de cómo articular ese tipo de cosas, ¿sí? Cómo hacer que no te fondees con recursos que no vas a poder cumplir con los plazos que estás colocando. Entonces, ahí la supervisión, la estructura de cómo se diseñan las áreas de negocio. Nosotros como sindicato en el año 99 le planteábamos al Poder Ejecutivo, a los candidatos a presidenciables, la necesidad de crear un holding de la banca oficial. ¿Qué significaba eso? Así como en todo el mundo se construían empresas que eran varias empresas de la misma propiedad, es lo que hace la banca transnacional, varias empresas de la misma propiedad y que hacen que entre sí sumen las capacidades, lo mismo hacer con la banca pública. Es decir, el Banco República como banco comercial y de desarrollo, el Banco Hipotecario
estimulando la vivienda, el Banco de Seguros desarrollando una política de seguros y hacer que esos recursos circularan dentro del ámbito público para las distintas políticas. Eso hubiera evitado la caída del banco hipotecario, por ejemplo, porque el negocio del seguro es de más largo plazo, captura recursos que va a pagar cuando haya un daño, un problema. Entonces, la capacidad de los bancos públicos colectivamente era mucho más potente y más estable que ese modelo en el cual los bancos competían entre sí en el mercado. Esas eran las propuestas de Evoy que ya en el 99 preveían situaciones de crisis, así como planteábamos una serie de iniciativas vinculadas a los controles del Banco Central que eran muy débiles, muy endebles, muy débiles, y que fueron parte de lo que terminó provocando que la crisis llegara a tal nivel. La crisis seguramente se iba a producir igual, porque si yo tengo 3.000 millones de dólares de argentinos que de golpe me los vienen a buscar, voy a tener una crisis. Ahora, el nivel de la crisis depende de cuán preparado estás para prevenirlo. Y ahí donde en el 2002 se dejó jugar al mercado y se bajaron los controles. Sí, a eso quería agregar que no solamente, por supuesto, en la banca pública fueron los problemas, pero yo creo que hubo errores bien importantes de la supervisión bancaria, sobre todo permitiendo que el Banco de Galicia, que era un banco era un banco argentino que solo tenía depositantes argentinos, se le permitiera ser un banco de plaza. O sea, en Uruguay, digamos, esto que tú preguntabas de la multiplicación, ¿verdad?, que hacen los bancos, eso está regulado y existe un porcentaje de lo que uno deposita en el banco que es lo que se llama la tasa de encaje, que obligatoriamente hay que depositarlo en el Banco Central, y eso son las reservas que la banca comercial tiene en el Banco Central, y cuando hay una crisis lo precisan, el Banco Central lo libera. Pero ¿qué fue lo que sucedió? O sea, y tenemos el sistema bancario, tiene bancos de plaza, digamos, que pueden operar internamente, y la banca offshore, que solamente está autorizada a operar con el exterior. Este banco, pero bueno, tienen, digamos, les convenía, querían, y ahí hicieron las tratativas y se los aceptaron. Entonces, en realidad, el Banco Central era responsable por el Banco de Galicia como de los bancos uruguayos, porque así fue admitido. Sin embargo, en el momento que tuvo problemas por la corrida en Argentina, vinieron acá a buscar los depósitos y el gobierno dijo, ese banco es todo de argentinos, dejémoslo caer. Y, o sea, un error llevó a otro error, porque ahí la gente dijo, opa, acá qué está pasando, se viene el corralito a Uruguay, y la gente empezó a sacar sus depósitos también de acá. Entonces, una política, digamos, de supervisión financiera bien elaborada, con principios claros y no con amiguismos y nada, y cosas que se conceden que uno bien no sabe por qué, porque eso tampoco apareció, ¿no? Sí, faltaba una hoja en el reporte del Banco Central que nunca se encontró y cosas del estilo. Pero bueno, nos tiene que enseñar a ser muy estrictos en la aplicación de las normas y luego en el cumplimiento, porque si el Banco Central era el responsable, debería haber actuado. Y eso, bueno, no sabemos lo que hubiera sucedido, ¿no? Pero ese me parece que es un punto bien importante. Y luego, por supuesto, la falta de supervisión, o como decía, se comentaba recién, supervisiones muy laxas, ¿no? Como por ejemplo el control después hay también unos requisitos de que control de reservas en el banco también, y eso se controlaba solo a fin de mes. Entonces, ese fue el tema del banco comercial, ¿no? Agarraban la plata, la llevaban a Argentina, no sé, hacían sus cosas y un día antes del fin de mes lo traían. Los agarró el corralito en la mitad y no pudieron traer la plata. Hubiera sido mejor que hubiera caído en los últimos días del mes. Bueno, sí. Veo que yo arrancaba con una pregunta que en realidad busca entender esta relación, por decirlo de alguna manera, entre la política, la técnica y la sociedad, ¿no? Que es esto que
bueno, ¿qué es el dinero en el fondo? Vos traías un poco algunos asuntos de política y vos traías otros asuntos que en realidad me llevan a plantear una idea que me parece que está atrás de todo esto, que siempre aparece en la discusión financiera y económica, y que en el fondo hace que estas cosas se precipiten, que es la confianza, ¿no? Es decir, cómo de una manera un conjunto de cosas que en general se miran y se discuten en un lenguaje técnico, profundamente técnico, incomprensible para la enorme mayoría de las personas, en realidad se asientan en la confianza en las instituciones que las personas tienen, porque esto que decías vos, que contestaba un poco la pregunta que los dos contestaron, ¿no? De cómo se generan también, cómo se multiplica el dinero, ¿no? Y que tiene que ver un poco con que si todo el mundo fuera a buscar sus depósitos el mismo día, no hay ningún banco que podría sobrevivir, ¿no? En el fondo lo que hace es hacer intervenir esta idea, ¿no? De la confianza, que sí que es una idea centenaria, ¿no? En las instituciones para poder habilitar las otras funciones, ¿no? Que son las que efectivamente crearon la banca, ¿no? Sí, igual nada, este punto que tú levantás, lo de la confianza, me lleva como a otra característica que tiene Uruguay, que es la alta dolarización, que es por una falta de confianza en la moneda uruguaya, porque si no, no estaríamos haciendo transacciones en dólares, todas las transacciones serían en peso, como sucede en muchísimos países que tienen una moneda nacional, ¿no? Brasil, por ejemplo, donde toda la actividad funciona en reales, y eso le da otra también... Otro grado de complejidad. No, el tener los dólares, y sí, porque es una moneda que tú no emitís. Entonces, y además el país tiene muchas obligaciones que pagar en dólares. Entonces, y la gente se refugia en el dólar debido, bueno, a una larga historia de inflación y devaluaciones, y aunque no le conviene igual, si uno mira hoy los depósitos, no sé, 70, 80% son en dólares, y a la vista, además, cosa que empezó en la crisis 2002 y no ha cambiado. O sea, la gente tiene la plata ahí para en cualquier momento ir y sacarla. Ya en dólares. Vamos a volver sobre eso en el segundo bloque para poder discutir específicamente la crisis, ¿no? O sea, irnos ya directamente a la crisis después de haber intentado clarificar algunas cosas que definen, bueno, por qué suceden estas cosas. Así que en un minuto volvemos en el segundo bloque de Último Bondi. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Volvemos en este segundo bloque de Último Bondi. Estamos hablando del sistema financiero a 20 años de la crisis. Estuvimos haciendo algunos repasos, tratando de aclarar algunas ideas sobre, bueno, qué es un sistema financiero, su relación con el dinero, algunos atributos y características. Y corresponde a este segundo bloque ir un poco más a la propia crisis del 2002, quizás ya empezando también por la economía, no solamente por la, ¿no? Porque muchas veces terminamos hablando del 2002 y nos quedamos en la crisis financiera, pero resulta que veníamos en un país que estaba en una recesión que ya llevaba 3 años, ¿verdad? Y que en el marco de eso se producen un conjunto de desajustes, de los cuales ya comenzamos a hablar en el bloque anterior. Pero, ¿cómo estaba la economía en aquel tiempo previo a la crisis del 2002? Sí, bueno, los años 90 fueron años
de políticas de flexibilización, o sea, por un lado, políticas de flexibilización de la economía, sobre todo en lo que tuvo que ver con la política salarial, la política del empleo. Se dejaron de convocar, no de convocar, pero sí de homologar los consejos de salarios, o sea, la negociación salarial que con la vuelta a la democracia se había reinstalado, en los 90 se dejó de llamar, pero bueno, tuvimos un periodo de crecimiento bastante importante, pero digamos la desigualdad y digamos el salario real, esas otras variables no acompañaron el fuerte crecimiento, ¿no? Eran épocas de aquellas teorías sobre la torta y dejemos crecer la torta que va a derramar y después redistribuimos cuando tengamos mucho. Y también una época, ¿verdad?, de firma del Mercosur y de políticas monetarias muy parecidas entre los tres, sobre todo Argentina, Brasil y Uruguay, ¿no? Argentina tenía la convertibilidad, un peso, un dólar. Brasil, un poco después, en el 94, hacen una reforma y ponen el real, también más o menos un real, un dólar. Y Uruguay tiene una política de bandas de flotación donde, bueno, no es exactamente fijo el dólar, pero en esas márgenes se tenía que mover y el Banco Central intervenía comprando, vendiendo si se aproximaba a los bordes y más o menos estaba en 10 pesos el dólar, o sea, esa era la relación entre los tres países y se mantuvo bastante constante en esos años y Uruguay además ahí fue ganando competitividad porque bueno, algo acá se devaluaba mientras que en Brasil y Argentina estaban quietas y el comercio había aumentado mucho, pero bueno, viene la crisis del 97 en el sudeste asiático que pega en Rusia, la moratoria rusa y pega en Brasil y Brasil digamos, su política económica mucho más flexible, o sea, la crisis pega ahí por octubre del 98, en enero del 99 devalúan la moneda. Y impacto aquí, estábamos en el medio de la campaña electoral para las elecciones, Jorge Valle había sido elegido dentro del Partido Colorado para ser el candidato, y todos estaban plantados arriba de que no, Brasil con la historia de inflación que tiene, la devaluación se la va a comer en unos meses la inflación, no, acá seguimos, y en Argentina estaba Cavallo, era el ministro de Economía, creo que todavía era Menem, o estaba ahí, o ya estaba entrando de la Rúa, ¿no? De la Rúa, ahí va, y se mantienen fijos y mantienen 3 años en las políticas, perdiendo competitividad y entrando en crisis ya en el 99, los dos países. Entonces, Uruguay, en ese sentido, empieza la economía a resentir esa falta de competitividad, sobre todo con Brasil, que era el mercado, digamos, junto con Argentina, en los dos mercados de exportación importantes. Y bueno, en Argentina, claro, todo se exacerba, ¿no? Y hay varios planes hacen en Argentina para intentar salvar, claro, esto de mantener el un peso, un dólar en Argentina y la corrida contra el peso, tenían que tener dólares frescos para venderle a la gente y mantener la paridad. Y el Fondo Monetario les prestó varias veces hasta que en la última, que fue ahí en diciembre de 2001, les dijo, no, no prestamos más. Y bueno, y ahí cayó el presidente, ¿no? Y recordamos todos esa época terrible que no lo podíamos creer. Cada presidente nuevo duraba 2 o 3 días. Uno declaraba el no pago de la deuda, el otro declaraba no sé qué, y ahí Uruguay quedó en esto que comentábamos, como no en el bloque anterior, con los problemas que se suscitaron aquí, con los bancos, etc. Pero la situación económica de Uruguay venía muy complicada.
pero digamos que el estallido, digamos, de esta crisis fue como más que una gota que rebasó el vaso, fue bastante más, creo, pero nada, eso como que bien importante. Sí, digo, en sintonía, digo, yo creo que como hitos, que me parece que son fundamentales, década del 90, apuesta al derrame, por supuesto, agroexportador, desestructuración de la industria nacional, ¿sí? El modelo de liberalización de importaciones y todo eso destruyó la industria nacional. Un país jugado enteramente a ser agroexportador, materias primas, y ese era el modelo. Y plaza financiera. Y plaza financiera. Los últimos 3 años de Sanguinetti fueron de recesión absoluta. ¿Sí? El 97-90 era de caída constante. Valle incluso toma el gobierno y lo primero que hace es un ajuste fiscal. Por lo cual el país venía en un declive absoluto. Aftosa le pegan la línea de flotación al sector que supuestamente era el dinámico. Al Maya Oro. Al Maya Oro de aquel momento. Entonces, eso genera un desequilibrio en donde el país estaba en debilidad estructural. ¿Sí? ¿Qué pasaba en el sistema financiero? En el sistema financiero teníamos un modelo de plaza financiera que era absolutamente centrado en capturar recursos en Uruguay y colocarlos en Argentina. Esa era la dinámica. Es más, los dos grupos económicos principales, Ron Peirano, que están en el nudo de la crisis, eran operadores que tomaban recursos en toda la región, incluso el Velox en Paraguay, es decir, había un montón de iniciativas para colocarlas en Argentina. Y ese era el negocio, era una calecita financiera muy grande que se colocaba en Argentina. Eso eclosionó producto de que se cae la Argentina, pero además porque producto de que era un modelo de negocio absolutamente dependiente de factores externos. No había en Uruguay ninguna política de desarrollo donde se canalizaran los recursos del sistema financiero. Cuando hablábamos al principio de cómo funciona esa circulación, ¿sí? Cuando los países no tienen políticas de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, lo que termina sucediendo es que las crisis se generan por factores externos. Esa es la realidad que vivimos en aquel momento y se parece mucho a la situación que hoy tenemos. Es decir, hoy cuando hablamos, hace poco EU sacó un informe muy breve sobre los depósitos bancarios actuales, ¿sí? Los préstamos en el Uruguay crecieron en estos 2 años y medio 4.500 millones de dólares. 4.500. Los depósitos crecieron más del doble, 10.000 millones de dólares. Es decir, estamos teniendo nuevamente liquidez, ¿sí? Exceso de depósitos sin ser colocados. ¿Por qué no se colocan? Porque no hay proyectos de desarrollo que acompañen esa colocación. Y eso es un límite. La crisis nos encontró los clientes de los bancos buscando la mayor renta. Porque ese es un peligro, es un equilibrio que hay que tener. Tú hablas de la confianza. La confianza es fundamental, pero también está el apetito por rentabilidad de los inversores. Es decir, si a ti te ofrezco, mirá, si la colocás en el banco acá en la sucursal en Uruguay, yo te voy a pagar el 4%. Pero tengo un producto financiero, certificado de depósito se llamaba en aquella época, que te paga el 14%. ¿Querés poner acá? Y así se iban dirigiendo hacia oficinas que estaban ubicadas en Montevideo, pero que en realidad operaban desde Centroamérica y que recolocaban en Argentina. Eso que tú colocabas al 14 se colocaba en Argentina al 40. ¿Sí? Entonces, el grupo financiero tenía una altísima tasa de rentabilidad. Cuando esa acumulación, por ejemplo, para el Banco Montevideo, llega a su límite, ¿sí? Cuando ya no había más dinero local para colocar, compra otro banco, compra el Caja Obrera. El Banco Caja Obrera es comprado, ¿para qué? Para incorporar volumen de depósitos para seguir incrementando la calecita. El tema es que si la calecita se corta en algún momento. De hecho, el Grupo Peirano tuvo una crisis cuando se corta en la Argentina, esa capacidad de colocar al 40 se corta y comienza a quedarse con los depósitos en el exterior de sus depositantes. ¿Sí? Entonces, allí falló el Banco Central en supervisar en qué colocan el dinero. Porque la confianza puede existir si hay alguien que, además del apetito por rentabilidad, le incorpora y decir, bueno, a ver,
en donde tú estás invirtiendo tiene la calidad necesaria para asegurarse que esto tenga vuelta atrás, que sea recuperable. Y allí es donde hubo responsabilidades institucionales. Responsabilidades que no se corrigen hasta 2008 y muy empujadas por el cambio de gobierno y también por la crisis internacional que hace que se empiecen a imponer las normas de Basilea, que es todo un régimen internacional de calidad de los activos, etc. Y eso es, digamos, un momento crítico en el cual el proceso tiene eclosión. Ahora, crisis económica, y es un efecto dominó, ¿no? La crisis económica que vivía el país termina impactando, ¿sí?, en su correlato financiero, y ahí es cuando el país ya no tiene capacidad de desenvolver. Y aquello que hablaba al principio de cómo se calzan las obligaciones, ¿sí?, el sistema en el 2002 cae en el momento en que si se cortaba la cadena de circulación del efectivo, íbamos a entrar en la caída en dominó de todos los sectores de actividad, ¿sí? Nosotros decíamos hace un tiempo en otro programa, uno de los primeros sindicatos con los cuales AEBU tuvo contacto para discutir cómo se salía, el nivel de la crisis y cómo actuar el movimiento sindical, uno de los primeros fue el Sindicato de la Salud. La gente diría, ¿qué tenía que ver la salud? Bueno, el sistema de salud privado tenía el 90% de sus recursos en los bancos que estaban quedando suspendidos. Por lo cual tenían claro que si se cortaba esa cadena de pagos y esa cadena de financiamiento, las mutualistas entraban en crisis inmediatamente y no tenían capacidad de seguir pagando. Ni los sueldos, ni las prestaciones, ni los equipamientos médicos, ni los medicamentos. Entonces, el efecto dominó, cuando uno vacía el sistema financiero, comienza a impactar en sectores que tienen inmediatez en seguir atendiendo servicios de primera necesidad. La crisis tuvo esa dimensión, una dimensión social, la caída de empresas, la crisis económica y social general, el hambre de la gente, porque acá estuvo todo planteado. ¿Y en qué medida todo esto se podía ver? O sea, ¿en qué medida todo esto fue avisado? ¿En qué medida todo esto era observable, advertible? ¿No? Porque uno dice, para el imaginario social común y corriente, un día ocurrió una crisis, ¿no? Está el día, incluso uno agarra un artículo, ¿no?, de historia y puede encontrar la fecha tal, ¿no? Se identifica con una fecha algo que es un proceso, pero que en realidad además tiene un montón de elementos en el proceso, y uno se pregunta, ¿y nadie vio venir esto? O bueno, ¿quién dijo qué? ¿Quién escuchó? ¿Quién no escuchó? ¿Cómo fue el posicionamiento de esas cosas? Nosotros avisamos. Avisamos en el 99, AEBU avisó en el 99 a los presidenciables, ya le hablábamos de los sistemas de control del Banco Central, ya le hablábamos de lo peligroso que eran los productos financieros que se vendían, ¿sí? Los productos financieros que se vendían, eso que te explicaba, que te pagaban el 14, ¿sí? Nadie sabía exactamente a dónde estaba dejando su dinero. Y nosotros planteamos que eso era un altísimo riesgo para el país y para la gente. Alerta sobre los controles. Lo que pasa en la crisis es que yo defino esto como hubieron dos gobiernos de Jorge Valle, ¿sí? Uno es previo al estallido total, ¿sí?, que era absolutamente liberal. Siga el juego, el mercado regula, ¿sí?, el Banco Central dejaba sin control y ellos decían, bueno, es un problema de los privados, es un problema del Banco Galicia. Fue absolutamente irresponsable. Nosotros le planteamos, no puede dejar caer el Galicia. Como sindicato nos paramos en la situación, incluso con paros, ¿no? Porque venía un fin de semana largo y se venían los argentinos a buscar los depósitos y se iban a pagar. Y sabíamos que era una cadena. Siga el juego. Y fuimos en abril y le dijimos, se requiere hacer un seguro de depósitos. Hacer un seguro de depósitos de hasta $50.000 para que todo el sistema le transmita a la gente que hasta $50.000 de sus ahorros están asegurados. Confianza. Claro, sí. Nos dijeron, no, siga el mercado. Entonces, hay un gobierno, el liberal, el ortodoxo, el que ganó la elección, ¿sí? Y hay otro gobierno que luego es el de la realidad, ¿sí? Donde ahí tiene mucho más que ver Achugarri, Larrañaga, ¿sí? Astori, donde tienen mucho que ver actores que jugaron a resolver la institucionalidad y al mismo tiempo dar un equilibrio diferente a una salida de una crisis que requería que todos los actores se involucraran. Sí. Y desde la academia nada, yo recordaba en esas épocas, yo ya estaba en el Instituto de Economía y nos reuníamos con Juanjo Ramos, que era
el presidente de AEU, varias reuniones, claro, nada, ellos pedíamos, por favor, contanos qué es lo que está pasando. Y claro, nos contaban todas estas cosas y siempre, bueno, era bueno, va a haber algo y como que esperabas que esto se resolviera y de nuevo, Valle además tuvo unas cuantas patinadas, el presidente como que ahí en la relación con Argentina, ¿no? Todos recordamos, capaz que algunas fueron involuntarias, como la de aquel audio off the record, pero nada, hubo otras cosas y evidentemente que los dos momentos esos que tú marcabas, claro, estaba el ministro Bención, que fue el que no quiso para nada cambiar ninguna, o sea, y esto, digamos, cuando ya la situación era irreversible, o sea, en enero de 2002, cuando ya había estallado la crisis en Argentina, lo único que hicieron fue ampliar un poco la banda de flotación, o sea, el tema del dólar acá era un tema también muy importante, más allá del problema con el sistema financiero, porque en definitiva lo del sistema financiero, por supuesto que hubo que resolverlo, pero además ahí cuando en julio de 2002 el ministerio, digamos, decreta que no va a cumplir más con la banda de flotación y ahí liberan el dólar. Y luego es el feriado bancario. Pero, digamos, son como dos fenómenos que van en paralelo y todo afectando las reservas que se les habían terminado al Banco Central porque ayudaron, bueno, dieron todo lo que tenían y salieron a pedir más. Y en realidad, bueno, hay algunas, por lo que dicen, no sé, algunas amistades de Valle con el hermano de Bush y no sé qué, permitieron que, bueno, Uruguay era chiquito, ¿no? Y nos dieron ahí un préstamo de 1.500 millones de dólares, que bueno, si uno lo mira, hoy capaz que era... Pero bueno, resolvió el tema, pero tuvieron que hacer aquello que nunca se explicó bien, ¿no? Lo de las hordas que bajaban para asustar. Bueno, pero es que eso fue no se sabe bien de quién, pero fue una movida para asustar y todos los partidos fueron, ahí fue un fin de semana y firmaron, votaron la ley que había que votar, todas las reformas y eso salió, ¿no? Una fake news fue. Una de las primeras, pero fíjate el debate que había, ¿no? El herrerismo pidiendo medidas prontas de seguridad. Déjennos ir a un minuto y ya volvemos con el redondeo de esto y alguna cosa para pensar para adelante. En un minuto seguimos con Último Bondi. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi, estamos hablando del sistema financiero a 20 años de la crisis. Estábamos ya en las partes, ya estábamos como que viviendo el relato concreto del momento con algunos asuntos que me parecen interesantes y que podemos intentar redondear, pero bueno, estábamos en esto de las medidas de último momento, se consiguió la plata, a diferencia de lo que pasó en Argentina, ¿no? Incluso en contra de lo que opinaba el Fondo Monetario Internacional, ¿no? En algunos casos hubo distintos actores, no sabemos, ahí bueno, hay distintas interpretaciones del asunto. Feriados, papel de AEBU también en tranquilizar a la población. Bueno, propongo unos minutos para cerrar esto, como para después abrir alguna reflexión sobre
¿Qué aprendimos de eso, no? Que las pueden ir mezclando si quieren. Sí, no, yo quería hacer un comentario respecto a esto que dijiste del Fondo Monetario, porque bueno, en eso hay versión, o sea, yo no estaba en la negociación, eso es lo que dicen unos, pero hay otros que niegan y dicen que el Fondo Monetario nunca dijo eso, que también no se construyó un discurso de qué bien nosotros, cómo supimos negociar, qué bien que nos salió a pesar de todo, cómo no lo logramos, hicimos un canje súper exitoso, etcétera, etcétera, ¿no? Con varias publicaciones de libros, incluso de gente que estuvo ahí en ese momento. Que venía arriba del avión que nunca vino. Bueno, no, el avión con billetes ese vino. Estos viajaron después a negociar ahí el canje que fue ya en 2003, ¿no? Pero yo creo que hay como una historia oscura que nunca fue contada y que no sé si algún día lo sabremos, si alguien lo dejó escrito en algún lado o filmado y capaz que cuando liberen en Estados Unidos algunos archivos, lo sabremos. Lo sabremos ¿no? en un programa dentro de 10 años sobre la desclasificación del 2002. Y como que me parece a mí que hay muchas cosas oscuras que finalmente, bueno, el sistema político logró un acuerdo, no sé si fue el mejor o no, pero muchos ahorristas se quedaron, por supuesto, sin recibir sus depósitos. Los que tenían depósitos arriba de $100.000, bueno, fueron recibiendo de los bancos. Los del Banco República se devolvieron todos, eso es bueno, ¿no? Que también los a plazo, ¿no? Fueron reprogramados, no hubo corralito en los depósitos a la vista, como sí en Argentina hubo para todo, pero sí los depósitos a plazo se congelaron, pero bueno, se devolvieron con intereses, todo. Eso fue en dólares además, ¿no? Que esa es otra cuestión, que en Argentina los depósitos en dólares se devolvieron en pesos y a la cotización que a ellos les pareció, ¿no? Sí. Yo le decía lo del avión porque el otro día he escuchado a un actor relevante del momento, dijo, acá no vino ningún avión, se solucionó, pero avión no hubo. No, claro. Y si habrá relatos y relatos. La plata no vino en efectivo. Incluso se mandaron camiones de transportadoras, un convoy de transportadoras porque había que sacar la foto de los camiones pasando. No había nada. Era parte de la confianza. Claro. O sea, llegó la plata. Llegó la plata, pero el camión estaba vacío. Llegó el giro. Un giro. Claro, sí, pero no venían en camión. Pero no importa. Lo que sí, hay antecedentes de fake news. Sí, pero, a ver, dos cosas que me parecen importantes o que tienen sentido mencionarlas. Se discute sobre el default y quienes proponían default. ¿Sí? ¿Default qué es? ¿Qué es el default? Exacto. Es dejar de pagar. Es decir, no puedo pagar. Eso es el default en términos en inglés. Sí. Y que se joda el que se joda. Y vengan que voy a ver y vamos a negociar como pago. Es un concordato a nivel de país. ¿Está bien? Claro. Ahora bien, el Uruguay hizo default. Lo que se discutía era con quién lo hacíamos. Si lo hacíamos con el Fondo Monetario o lo hacíamos con los ahorristas. Porque a alguien no se le pagaba. Es decir, ese concepto de la disputa sobre, ¿no? Digo, quién es el bueno y el malo en el default, ¿no? Digo, bueno, no, o sea, acá el Uruguay no cumplió todas sus obligaciones. Eligió no cumplirlas con los uruguayos. ¿Sí? Y eso es importante y relevante que nos demos cuenta para decir, bueno, cuando tú miras para atrás y decís, fue bueno, fue mejor, nos permitió seguir exportando, nos permitió determinadas soluciones. Sí, fue un camino. ¿Sí? Y si no hubiera estado la orientación de Achugarri, que fue muy negociador en términos de búsqueda de soluciones, que se corrió del límite, por ejemplo, diciéndole, bueno, si alguien tiene un compromiso compraventa de una casa, le vamos a habilitar para que lo compre. Es decir, fue regulando cosas para que esto siguiera funcionando y se negoció. Y los ahorristas, nosotros hicimos una asamblea de ahorristas en las cuales convencimos a los ahorristas de acompañar un proceso, de crear un nuevo banco, el nuevo banco comercial que se crea, que nosotros en la propuesta original le llamamos Nuevo Banco Nacional, y Achugarri nos dijo, no le pongas nacional porque dividís al país en medio. Entonces, hasta en ese juego de humor tenía,
hizo una encuesta, contrató una encuestadora para que le dijera cuál era el mejor nombre para el nuevo banco. Le dijeron, Banco Comercial es el mejor nombre. Y él dijo, pero si le pongo Banco Comercial van a haber juicios de los ahorristas. Entonces le puso Nuevo Banco Comercial. Vos fíjate cómo se armaba la ingeniería negociada, acordada, para construir una salida que permitiera que todos esos activos financieros, recursos, ¿sí?, préstamos colocados, siguieran teniendo sostén en una base de depósitos, en un patrimonio. Y eso se equilibró y permitió que en los años se cumplieran. Las obligaciones que no se cumplieron fueron las de aquellos inversores en las corporaciones transnacionales de los Peirano y los Ron, TCB, ¿sí?, colocaciones en Caimán, que en realidad llegaba a un límite en el cual, bueno, podía hacerse cargo de lo que tenías en Caimán, porque ya ahí pasábamos, ¿sí?, y eso fue de enormes dificultades. Las liquidaciones de los bancos, un capítulo entero para dedicar a las liquidaciones de los bancos. Lo que sí está claro. Sí, no, yo lo que quería en realidad aclarar, capaz que un punto que tú hablaste, que es el default y la deuda, o sea, ¿cómo esto está vinculado? O sea, el país tiene reservas en dólares que, como los ahorristas se fueron llevando, se las fue dando a los bancos y se quedó el país sin reservas. Y por eso precisaba una avenida de reservas nueva para tener cash, ¿no?, efectivo, para mostrar confianza y además hacer frente. Pero el país tiene obligaciones de deuda, no necesariamente, no con el fondo había una parte, pero en realidad de lo que se hablaba y lo que se renegoció fue los títulos de deuda, ¿no?, los papeles que el Estado emite y que tiene que pagar intereses semestralmente, y si no tenés dólares, no tenés con qué pagar. Ahí ese es el tema. Sí, hacer una moratoria de la deuda, que es como, bueno, esperemos, o hacer un default, que es lo que hizo Argentina, dejó de pagar los intereses y el principal. No al Fondo Monetario, porque Argentina tampoco le dejó, porque el Fondo Monetario, en eso la deuda es una parte, pero además el fondo actúa siempre como garante de otros préstamos, por ejemplo, del BID o del Banco Mundial, préstamos más para proyectos de desarrollo. Y si uno no está al día con el fondo, tampoco te prestan por ahí, entonces eso siempre se trata de mantener y los países lo hacen. Pero entonces, el que no se haga esto que él decía es así, o sea, se eligió renegociar, o sea, seguir pagando los intereses, se siguieron pagando todo el tiempo, y en marzo de 2003 se renegoció con esos tenedores del exterior, básicamente, viajaron a Estados Unidos y renegociaron, les dieron un bono, un título que valía algo menos, les alargaron el plazo, les negociaron, porque bueno, si no, no podemos pagarte. Para hacerlo cobrable. Claro, y eso entró como en una nueva dinámica y se siguió pagando, o sea, les dio un poco más de espacio, pero no se le pagó, o sea, se decidió no devolver los depósitos a los ahorristas uruguayos que tenían la plata acá depositada, o bueno, otros negocios que bueno, está así, eran... O sea que hubo un conjunto de ahorristas que nunca recuperaron sus inversiones, por decirlo de alguna manera. Sí, los que jugaron más al riesgo. Más de riesgo. Claro. Sí, los que jugaron más al riesgo perdieron. Sí. No solo también estuvo el Banco de Crédito también que... No, porque en todos los casos fue el Estado asumió deuda soberana sobre los depósitos subordinados, que se le llamaba. Entonces, el crédito tuvo una liquidación, una de las pocas liquidaciones de empresas que tuvo saldo a favor. O sea, los activos y los pasivos. Al final del cierre, o sea, claro, se cerró más por motivos políticos que por motivos de equilibrio financiero de la estructura, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué aprendimos como país de esto? Como para decir, bueno, ¿en qué condiciones estamos hoy? ¿Cuánto evolucionamos en términos de controles, saneamiento de todo este tipo de cosas? ¿Y qué nuevos riesgos tenemos en el horizonte hoy? Sí, bueno, yo creo que se aprendió, como se comentó antes, hay una serie de normas que se fueron implementando en el Banco Central, capaz que muchas impulsadas por la crisis internacional, ¿no?, que fue una crisis financiera
muy fuerte, y bueno, se creó un seguro de depósito, eso sí lo tenemos, yo creo que ahí hay, y se creó como una institucionalidad más independiente, ¿verdad?, del Banco Central para poder supervisar, se le dio como otro peso a la superintendencia también, ¿no? Otras exigencias, si uno va a la página del Banco Central, están todos colgados mensualmente, todos los balances, de todos, cualquiera los puede mirar, y nominados, claro, los ahorristas, ¿no? Pero uno ve la actividad. Esos balances de una manera u otra califican a la institución que los tiene, ¿no? O sea, quiere decir, si yo sé cómo se comportan los bancos que operan en plaza o las instituciones financieras. Al sistema, ¿no? Hacen esto que decían de que AEU sacó un informe, porque bueno, está toda la información, solo hay que agarrarla y procesarla, pero eso es bueno, ¿no? Que cualquiera tiene acceso a, a esos datos, ¿no? Eso yo creo que son enseñanzas. Otra cosa que también aprendimos es, nos despegamos bastante de Argentina en cuanto a las políticas económicas, ¿no? En el sentido, sobre todo, la política monetaria. Yo creo que eso sí fue un aprendizaje fundamental, que abandonamos el tipo de cambio fijo o fijado o con compromiso y pasamos a la flotación sucia o libre, pero no volvimos para atrás. Y eso yo creo que en la crisis de 2008 nos dio la posibilidad de, dejamos el dólar libre, el dólar subió y volvió a bajar, y no generó ningún otro impacto, porque el Banco Central no tiene un compromiso con la cotización del dólar. Y eso me parece que sí es un aprendizaje y se implementó en el gobierno todavía de Valle, ¿no? Ahí después de la crisis, cuando asume el Frente Amplio se mantuvo y ahora se mantiene. Algunos cambios marginales de cuál es el instrumento, la herramienta, si es la tasa de interés, pero digamos, todos fuimos para adelante y para atrás, pero yo creo que ahí hay un aprendizaje de institucionalidad, de independencia del Banco Central, que digamos, un camino que se emprendió y no se volvió atrás, y yo creo que eso fue una enseñanza de la crisis que nos quedó a todos marcado, y no regresar a tipos de cambio fijo ni nada. O sea, solo miramos para Argentina y vemos el terrible problema en el que están sumergidos con tipos de cambio múltiples y bueno, nada, uno no puede regular toda la economía, hay cosas que yo creo que hay que dejarlas, pero la supervisión, digamos, liberar una parte y supervisar la otra, porque eso es fundamental, ¿no? Nosotros hemos estado como país en listas negras, ¿no? En algunos momentos. ¿Eso tenía que ver con estos elementos de supervisión o con...? Sí, yo en eso te iba a decir como algunos aprendizajes importantes. Después de 2008 se empieza a construir un control internacional sobre el tema del lavado de dinero, ¿no? Sobre el origen de los fondos, el origen de dineros del narcotráfico, de la evasión fiscal de otros países, de los paraísos fiscales. Ahí el país había avanzado mucho. La ley de urgente consideración implicó un retroceso que habilita que en el sistema uruguayo vuelvan a circular recursos provenientes de actividades no ilícitas. Cuando nos preocupamos tanto de los crímenes vinculados al narcotráfico, tendríamos que poner una alerta en, bueno, ahora se compra por $100.000 cualquier... Eso desde el punto de vista es un claro paso atrás, ¿no? Y sí, porque o sea, vehiculizo espacios para pero el no dinero. hay discusión posible desde el punto de vista técnico en eso, ¿o sí? Y no. Políticamente puede haber todas las discusiones que sea, pero desde el punto de vista técnico, No. de esto que estamos hablando de prudencia, confiabilidad del sistema... Si yo permito que hasta $100.000 yo puedo comprar en efectivo cualquier objeto y tengo miles de apartamentos monoambientes a $89.000, estoy casi construyendo un mercado para que dinero que ni siquiera pasa por el sistema financiero se invierta en Uruguay. Y luego sea legal, porque cuando venden ese apartamento es legal. O sea, y ahí dinero del narcotráfico puede circular con total libertad. Y eso es lo que se construyó con la ley. Así que en eso retrocedimos. Elemento de aprendizaje que todavía está pendiente. Educación financiera para los usuarios. El Banco Central avanzó mucho, pero todavía no es suficiente. No solo porque falta educación financiera sobre lo que pasó antes
es decir, esos riesgos de los productos financieros, sino además porque el nuevo mercado financiero, donde en el celular recibís ofertas de inversión, de seguros, de colocaciones, bancos en línea, implica que la gente esté mucho más expuesta a riesgos que no conoce. Entonces, un segundo elemento, educación financiera, se avanzó, pero requiere una adecuación muy fuerte porque el mercado financiero circula y cambia rápidamente. Tercer nivel que creo de preocupación que no aprendimos. La crisis del 2002 en materia de pobreza e impacto sobre la sociedad le llevó 15 años recuperarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento de la crisis no se invirtió directamente en políticas sociales para evitar ese impacto. 20 años después tenemos una crisis en la cual se actuó de la misma manera. Por lo cual los efectos de esta crisis del 2022, 21 y 20 va a tener impactos de largo plazo en colectivos vulnerables muy importantes. Porque nuevamente se apostó a que, bueno, con algunos parches y poquita cosa, sigamos adelante. Rebaja de salario, rebaja de jubilaciones, pérdida de mercado interno, rebaja de las prestaciones sociales, descobertura, etcétera, etcétera, ¿no? Ese modelo, repetimos el error y vamos a tener un impacto que va a durar en las poblaciones más vulnerables especialmente. Y me parece que el cuarto elemento en el cual hicimos correctamente en 2012, que no estamos haciendo correctamente ahora, es que fue ante una crisis, finalmente la solución fue negociada, discutida con todos los actores, acordada, construyendo consensos. En este momento volvimos a viejas prácticas, ¿no? Una salidas o administración de las crisis en forma autárquica o centralizada, sin los espacios de construcción colectiva que requieren, ¿no? Y creo que esos elementos están en la agenda. Bueno, nos tenemos que ir. Se nos pasó muy rápido el tiempo, creo que quedan muchas cosas para hablar, creo que especialmente del sistema financiero quizás tengamos que hacer algunos otros programas para esto que decías vos de la educación y de su relación. No me quedo con esa idea de cómo o por lo menos esa prenoción que yo tengo de cómo se escinden con facilidad, ¿no?, los problemas económicos y los financieros como si fueran mundos que no siempre están en contacto y que aparece, ¿no?, que cuando las crisis se ponen en contacto rápidamente, pero a veces después tienden a tener, ¿no? Uno escucha siempre decir por ahí cuánta plata existe en el mundo que no tiene una materialidad que la haga real, ¿no? Y cómo eso crece muchas veces sin control y produce algunos de estos asuntos. Creo que hay muchas cosas para discutir de futuro en estas grandes revoluciones que se están dando y que la tecnología viene acelerando cada vez más, pero bueno, eso será objeto de otras propuestas de Último Bondi. Les agradezco mucho la participación y bueno, que tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, gracias. Tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas.